Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les mostraré cómo crear una red básica usando esta topología en Packet Tracer, totalmente desde cero. Decidí hacer este video primero que nada para mostrarles algunos comandos básicos que se pueden empezar a ver cuando iniciamos nuestros estudios de CCNA o incluso cuando necesitamos configurar equipos reales y ponerlos en operación desde el primer minuto. He creado una serie de pasos a seguir para guiarnos durante el video. Empezaremos por configurar los switches de capa 2. Utilizamos el comando enable para entrar en el modo privilegiado. En este modo es donde usualmente usamos show commands que sirven para verificar configuraciones. Configure terminal sirve para entrar en modo de configuración, que es donde podemos realizar cambios. El primer paso nos indica asignar nombres a dispositivos. Esto aplica para todos los dispositivos de red. Utilizamos el comando hostname y le damos un nombre. En este caso le pondré switch número 1. El segundo paso nos indica agregar seguridad a los dispositivos. El comando enable secret y seguido de un password. En este caso le pondré Cisco para efectos prácticos. Lo usamos para asignar una contraseña cuando intentamos entrar al modo privilegiado. Line console 0 es el comando que usamos cuando entramos en la línea de configuración por consola. Le asignamos un password. En este caso le pondré Cisco también. Y tenemos que escribir el comando login, que sirve para que nos solicite la contraseña una vez hayamos conectado el cable de consola al dispositivo. Salimos de la línea de interfaz de consola y vamos a las líneas BTY. Las líneas BTY se usan para conectarnos de manera remota por SSH o Telnet. En switches tenemos 16 puertos, por eso van de 0 a 15. Aplicamos el mismo procedimiento que utilizamos para configurar la línea de consola. Asignamos password, Cisco y el comando login para que al conectarnos nos solicite credenciales. Siguiendo con el paso 2, que nos indica que tenemos que colocar un banner, simplemente escribimos el comando banner MOTD, que significa Message of the Day, seguido de caracteres para abrir y cerrar el mensaje que queremos escribir. Es una advertencia al momento que iniciamos sesión. Todas las contraseñas que hemos colocado están en texto plano. Utilizamos el comando service password encryption para cifrar todas las contraseñas que hemos colocado y que simplemente no queden en texto plano. Adicionalmente, siempre utilizo el comando no IP domain lookup. Este comando simplemente lo que hace es que el dispositivo no hace búsquedas de dominio, sino reconoce un comando. Esta sería la configuración básica de un switch. Ahora vamos al paso 3, que nos indica activar SSH en todos los dispositivos de red. Entonces, para activar SSH tenemos que colocar un default gateway con el siguiente comando. La IP que le asignaré a ese router, esta interfaz, será 10.0.1.1. Luego utilizamos el comando entrar en la VLAN 1, que es la VLAN por defecto para tráfico sin etiquetado. En un próximo video veremos cómo cambiar esta configuración por defecto y agregar más VLANs para segmentar nuestra red, además de configurar router on a stick y enlaces troncales. Le asignamos una IP. Esta será nuestra VLAN de management, por eso necesitamos colocarle una IP que esté en el rango de IP de nuestro default gateway. Con esta IP es con la que accederemos remotamente a este switch. Le colocaremos la IP 10.0.1.254 y la máscara de subred con prefijo /24. Luego habilitamos la interfaz utilizando el comando not shutdown y vemos que la interfaz está totalmente habilitada.
Seguimos con la configuración. Para habilitar SSH necesitamos crear un usuario y una contraseña. Entonces, para crear el usuario simplemente colocamos username seguido del usuario que queremos crear. En este caso colocaré nettech. Luego le daremos un nivel de privilegio número 15. Utilizaremos secret para que cifre nuestra contraseña, la cual será ccna123. El nivel de privilegio 15, máximo nivel que nos permite hacer cambios en el sistema. Luego, siguiente paso, para habilitar SSH necesitamos crear un dominio. Colocamos IP, domain, name y simplemente colocamos un dominio, el cual será nettech.com para efectos prácticos. Luego necesitamos generar llaves de cifrado para SSH, ya que este es un protocolo seguro. Entonces necesitamos el comando crypto. Nos podemos ayudar también con el signo de interrogación para saber qué comando sigue. Luego key. Necesitamos crear llaves RSA, simplemente general keys, modulus, el tamaño que le queremos asignar a nuestras llaves de cifrado. El mínimo recomendable sería utilizar 2048. Acá nos dice que las llaves de cifrado han sido creadas y SSH está habilitado. Activamos la versión 2. Luego vamos a las líneas BTY para permitir desde remoto el ingreso por SSH con el comando transport input. Con el comando transport input podemos ver que podemos permitir todos los protocolos. En este caso utilizaremos SSH, ya que Telnet no es un protocolo seguro. Ok, entonces ese sería nuestro paso 3, donde activamos SSH. En el switch 2 la configuración es exactamente la misma, a excepción del nombre. Entonces acá podemos solo ajustar la configuración del switch 1 en un notepad y solo copiar y pegar para configurar el switch 2 y hacerlo más rápido al principio. Una vez ya tenemos los switches configurados, procederemos a configurar el router 1. La configuración básica es la misma, a diferencia que los routers tienen solo 5 líneas BTY que van de 0 a 4. Entonces, simplemente podemos utilizar el mismo método para realizar la configuración básica en el router. Ahora configuraremos las direcciones IP en nuestro router. Empezaremos con la interfaz que apunta hacia nuestra LAN, la cual es gigabit 00. Entonces, vamos a la interfaz gigabit 00 y le asignamos la IP address, la cual he elegido que sería esta subnet. Entonces simplemente le damos la primera seguida de el prefijo /24 y habilitamos la interfaz. Mientras esa interfaz se prepara para estar lista, vamos a configurar nuestra otra interfaz que va hacia el internet. En este caso sería la interface gigabit 01. Seguimos los mismos pasos, pero en este caso en la interfaz 01 le asignamos la IP que nos puede dar nuestro proveedor de servicio. Entonces el comando es el mismo, IP address y nuestra IP y el prefijo /30 y habilitamos la interfaz. Vemos que está habilitada. Sin embargo, acá aún aparece que no está habilitada porque tenemos que configurar nuestro router en el otro extremo. En un entorno normal no tendríamos que configurar el router de proveedor de internet, ya que ya debería estar configurado. Cuando lo configuremos y habilitemos la interfaz, y habrá comunicación entre ellos. Pero, muy importante, es configurar una ruta estática o algún protocolo de capa 3 que nos permita enrutar nuestras direcciones IP. En este caso usaré una ruta estática por defecto. En videos próximos les mostraré cómo configurar protocolos de enrutamientos dinámicos. Entonces, empezaremos a crear una ruta estática por defecto que nos permita sacar todo nuestro tráfico de nuestra LAN hacia internet. Entonces el comando sería iproute con una dirección quad 0 y nuestra dirección de siguiente salto o next hop 209.0.113.1. Esa sería nuestra dirección de siguiente salto.
desde la perspectiva de este router. Como mencioné anteriormente, en una red empresarial normal no tendríamos que configurar el router del proveedor de servicios, pero a manera de hacer pruebas, configuraremos el router para confirmar conectividad. Entonces, simplemente vamos al cluster, asignamos la IP en la interfaz Gigabit 01, el cual es IP address 209.0.113.1 con prefijo /30. Habilitamos la interfaz. Después de asignar la IP a la interfaz que apunta a nuestro router, configuraremos también una ruta estática para que los paquetes que enviamos hacia internet sepan cómo volver de nuevo a nuestra red. Entonces aplicamos el mismo comando iproute quad 0. Simplemente es una ruta estática por defecto que nos indica cualquier IP address la envíe por la IP de siguiente salto, el cual es nuestro router empresarial. Utilizamos el comando wr para guardar nuestra configuración. Regresamos a nuestra topología. Entonces ya hemos asignado rutas estáticas como nos indica el paso número 5 en los routers. Vamos a configurar un servidor DHCP local para que nos permita dar IP address a nuestros hosts. Para efectos prácticos, he colocado un servidor DHCP en nuestra red local. Configuraremos nuestro servidor DHCP, el cual es bastante intuitivo aquí en Packet Tracer. En otros videos estaré mostrando cómo configurar un servidor DHCP desde nuestro router Cisco. Le daremos una dirección IP en el rango de nuestra subnet. En este caso le daré 10.0.1.2. Le damos la misma máscara de subred con la que hemos trabajado. Nuestro default gateway siempre va a ser la interfaz de nuestro router que apunta hacia nuestra LAN, el cual es 10.0.1.1, y un servidor DNS. En este caso simplemente colocaré 8.8.8.8. Una vez tenemos configurada la dirección IP en nuestro servidor DHCP, vamos a servicios, vamos a DHCP, le damos un nombre a nuestro pool, volvemos a colocar nuestro default gateway, cual es 10.0.1.1, un servidor DNS, colocar el mismo 8.8.8.8, y acá nos indica desde dónde queremos asignar el rango de IP address. En este caso colocaré que nos asigne IP address a partir de la número 10 con la máscara de red /24. En este caso cambiaré el número de usuarios, solo dejaré 100. Activamos el servicio, le damos guardar. Ya nuestro servidor de DHCP está configurado. Configuraremos nuestras PC usando el pool de DHCP que creamos y haremos ping a nuestras PC vecinas. Vemos que el ping es exitoso. También podremos hacer un ping a nuestra puerta de enlace simplemente para verificar. El ping va desde nuestra laptop hasta la puerta de enlace, que es nuestro router. Podremos hacer un ping a internet, que sería 209.0.113.1. El primer ping siempre falla debido a que necesita hacer un ARP request para mapear correctamente las IP addresses con las direcciones de capa 2, que son las MAC addresses. Vemos que tenemos salida a internet y tenemos conectividad en nuestra red local. Entonces ya cubrimos el paso 6. Como bonus haremos una pequeña verificación de la configuración que hemos hecho. Acá nos solicitará una contraseña para acceder a nuestro dispositivo. Simplemente colocamos la que configuramos previamente, que en este caso fue Cisco, y para acceder al modo privilegiado
con el comando enable también nos solicitará, que en este caso también es Cisco. Podemos hacer un show running config y veremos toda nuestra configuración. Vemos que el hostname es switch 1, como lo colocamos. Ciframos la contraseña de modo privilegiado utilizando el comando secret. Todas las contraseñas están cifradas. Podemos ver la interfaz VLAN que configuramos, el default gateway, el banner y el resto de configuración. Simplemente le damos a guardar. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó el contenido, te invito a que le des me gusta y me dejes tus sugerencias o ideas en la caja de comentarios. Si quieres que hable o explique un tema en particular, me lo puedes dejar saber. También te invito a que te suscribas al canal, ya que estaré subiendo contenido similar, además de seguirme en mis redes sociales. Hasta otro video. Chao.